13. Bien, estamos de regreso con nuestra entrevista porque llegó marzo y pareciera que con él entramos directamente en modo electoral a propósito de las presidenciales de fin de año. Hubo noticias con Carolina Toá, que dejó el Ministerio del Interior, y también con Michelle Bachelet. Queremos hablar de todo esto con el analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, quien está conectado con nosotros. Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que hay harto paño que cortar, harto que desglosar, pero partamos por lo último, ¿no? Lo que conocimos el día de ayer a propósito de que Michelle Bachelet rompió el silencio, una figura tremendamente importante para el oficialismo. ¿Cómo recibimos esta noticia? Siento que muchos esperaban que ella fuera la candidata. Sí, claro. Rompió un silencio de algunos meses. Ella lo había planteado inicialmente, que ella no era candidata, pero claro, eso había sido a fines del año pasado y uno se va olvidando de esas cosas. Y después con el surgimiento de ella con más fuerza en las encuestas, ciertos sectores de la ciudadanía empezaron a ver en ella una carta válida, pero que fue surgiendo más bien del clamor popular y de algunas conversaciones de los distintos partidos políticos. Pero no necesariamente de ella. Y por lo mismo era muy importante, como tú dices, que ella saliera a hablar. Y lo que dijo ayer, Sí. que no fue más que reforzar lo que planteó en su minuto. Claro. Ella no es candidata presidencial. Ahora, lo que sorprende a propósito de las palabras de Michelle Bachelet no es que haya declinado la candidatura, porque se sabía, ya lo había dicho creo que en 2 oportunidades anteriores, pero hace tiempo, y bueno, había surgido también la necesidad de que se pronunciara ahora a propósito de la presión sobre su figura. Pero ella no da, quizás uno esperaría que sí lo hubiese hecho, un apoyo, por ejemplo, directo a Carolina Toá, y ahí uno empieza a pensar en las primarias que se van a gestar a mediados de este año. ¿Cómo recibe usted esa noticia a propósito de que también son dos figuras súper cercanas? Claro, primero sorprende que diga que no, entre comillas, sorprende, porque obviamente estaba segunda en las encuestas. Claro. Entonces uno asumía que, bueno, es verdad, ya fue 2 veces candidata, ya fue 2 veces presidenta, merece no serlo, no quiere serlo, pero como que su estampa para con Chile, su compromiso para con Chile, hacía suponer que podía suceder, sobre todo en las últimas semanas. Sí. Y en relación al apoyo a Carolina Toá, que no hay duda que es una persona cercana a Michelle Bachelet, son afín, o sea, desde el gobierno de Michelle Bachelet, cuando fue ministra, y en otras instancias también. Pero recordemos que Michelle Bachelet es del Partido Socialista, Claro. y Carolina Toá es del Partido por la Democracia, y el Partido Socialista no ha definido hoy día quién es su candidata. Digo candidata porque los nombres que suenan son también mujeres en el Partido Socialista. Entonces, era entendible que no diera un apoyo explícito a Carolina Toá porque se iba en contra de su propio partido. No me cabe la menor duda que ella va a apoyar las primarias, y quien salga electo, si puede ser Carolina Toá, por ejemplo, la va a apoyar con todas sus fuerzas. Pero en este minuto era algo que podía producir más ruido que oportunidades a la campaña de Toá. Claro, seguramente con el correr de los meses se va a ir decantando eso, sobre todo posterior a las primarias. Ahora, Michelle Bachelet en este video de 69 segundos habla también de dar el paso para nuevos liderazgos. No recuerdo la frase exacta, pero finalmente es un recambio en la política y uno también ve lo que hay hasta ahora y mucho recambio quizás no hay. ¿Cómo analizamos estos nuevos liderazgos que quizás en el sector del oficialismo particularmente están faltando un poco, ¿no? ¿Cómo se lee desde el análisis a propósito de estas palabras? Claro, en verdad tú bien planteas, liderazgo re poco, hasta anteayer no había candidatos fuertes dentro del oficialismo. Es verdad que está Claro. Vladimir Mirosevic, está Mulet, pero alguien que sea competitivo no lo había. Y ahí hay un link entre lo que dice la presidenta Bachelet y lo que también transmite Carolina Toá. Es minuto de una generación, que además es la generación a la que yo pertenezco, o sea, la generación entre los 50 y 60 años, es minuto en que tengan una oportunidad presidencial. Y a eso también
deduzco yo, vienen estos liderazgos carentes en una generación que ha estado bastante anónima. Nos pasamos de gente de más de 60 a gente de menos de 50, y bueno, en este caso ahora menos de 40, Claro. pero como que esa generación quedó entre paréntesis. Mm. Y ahí lo que dice Carolina Toá es el momento de nuestra generación, y lo que dice Michelle Bachelet de nuevos rostros de nuevas generaciones va muy en línea con el desafío que justo está planteando Carolina Toá. Mm. Bueno, hablemos del otro lado, hablemos de la oposición, porque sabemos que la candidata quizás más fuerte es Evelyn Matei, pero también últimamente las encuestas ha crecido bastante Johannes Kaiser, y bueno, también José Antonio Kast ha manifestado su intención de volver a presentarse en una presidencial, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se va a configurar eso desde el lado de la oposición? Entendiendo que RN y la UDI están principalmente apoyando a Evelyn Matei y quieren que todos vayan en esa línea. Rojo Edwards también se presenta como una posible carta. ¿Cómo lee usted lo que está pasando desde el lado de la derecha? Bueno, es interesante ver la proliferación de candidatos que hay en la derecha en relación Sí. al oficialismo, a la izquierda. O sea, en un lado sobran y en el otro lado la verdad es que faltan, ¿no? O sea, una primaria con los tres candidatos hoy día que hay en el oficialismo es una primaria bastante pobre y Sí. riesgosa de tener una muy poca participación. En cambio, en la derecha vemos tres candidatos. Los tres, obviamente, Evelyn Matei es la más competitiva hoy día, Mm. así lo dicen las encuestas, pero también ha sido un rostro mediático por mucho tiempo, y eso es interesante. Pero tiene dos competencias que son bastante similares unas con otras, con Ujú. ciertos matices entre libertario y republicano, pero en general bastante similares, que sí hacen un poco de ruido. O sea, no es de extrañar que ayer el diputado Lavé decide retirarse de la UDI e irse al Partido Libertario. O sea, hay ahí Mm. una fuerza que está emergiendo y que es importante, que puede complicar la campaña presidencial de Evelyn Matei, como se complicó la de Sichel hace 4 años atrás, que no ¿Verdad? le permitió pasar a segunda vuelta. Entonces, no es menor. Y eso creo que llama o invita a Matei a no preocuparse tanto, como recomendación, Ujú. de lo que pase en el otro sector, en la otra vereda, sino que ver su fuego amigo, porque Obvio. ahí es donde hoy día a quienes tienen que ganarle es a Kast y a Kaiser. Y después ver en segunda vuelta cómo le gana a quien sea el contrincante hoy día de gobierno. Pero esa pugna está bastante más sabrosa, y Sí. además sin atisbo de mayor solución, porque tanto libertarios como republicanos han dicho una y otra vez que no están dispuestos a ir a una primaria. Ellos van a ir a la papeleta de final de año. Claro, y eso finalmente puede perjudicar a la que el día de hoy es la candidata más fuerte según las encuestas. Ahora, que harto paño por cortar, lo decíamos, en 8 meses puede pasar cualquier cosa y lo hemos visto en el pasado que así se dan las cosas. Ahora usted hablaba, volviendo al lado del oficialismo, directamente de una candidatura pobre, y uno ahí se pregunta cómo en este caso el presidente Gabriel Boric puede defender su legado político a propósito del fin también de su gobierno. ¿Cómo analiza lo que ha pasado particularmente con la administración actual? Es una administración que ha sido muy compleja. No es un gobierno que de grandes luces o que destaque mayormente. Con dos Sin embargo, almas, hay, como dicen claro, algunos. además, y tiene la candidata que hoy día es muy afín al presidente Boric, porque fue su ministra de Interior, Sí. no pertenece a la corriente del presidente Boric, es Claro. de esta segunda alma. O sea, no es del Frente Amplio, no es del Partido Comunista, sino que es del socialismo democrático. Y eso lo hace complejo. O sea, no es de extrañar que voces del Frente Amplio y voces del Partido Comunista critiquen a la candidata Toa. Y con eso no solo critican a Toa, sino que critican la gestión que ella hizo como ministra de Interior, y eso termina siendo un boomerang que le pega directamente a ellos. Pero bueno, ya lo ha visto. Ahora, lo que sí es interesante Ujú. y que debe lograr capitalizar quien sea el candidato de la línea oficialista hoy día, es que este gobierno, más allá de los bemoles que ha vivido, no baja del 30-28%. Sí. ¿Ya? O sea, tiene una base electoral que es súper dura y fiel.
y con ese porcentaje se pasa a segunda vuelta. Ah, y esa Eh, base ya joven, mirando solo segunda, hasta ahí. Claro. ¿cuál es el perfil de esa base? Uno entendería que quizás es gente joven, que votó por Gabriel Boric. ¿Se sabe quiénes son, quiénes permanecen ahí intactos? Porque es verdad, ¿no? Este 30% es inamovible prácticamente en los últimos 3 4 años. Sí, claro, no sube ni baja. Claro. En el caso de Piñera y en el caso de Bachelet, veíamos que Bachelet terminó con 78% en su primer gobierno. Piñera llegó a tener 9% de popularidad en su segundo gobierno. Claro. Después Se han ido. recuperaban, pero acá no bajan del 26, no sube del 32. Es una base dura que yo me atrevería a decir que está más cercana al Frente Amplio Sí, y el PC que al socialismo democrático, por lo menos en lo que a afinidad se refiere. claro. Entonces, con esa base hoy día, tú logras pasar a segunda vuelta. Lo que pasa en segunda vuelta ya es evidentemente un misterio absoluto, pero trabajando con ese porcentaje y empezando también a recoger un poco del legado del presidente Boric, porque al final del día puede que no sean leyes glamurosas o que sean inmediatas, pero la reforma de pensiones, Sí, la reforma de las 40 horas, la ley Carín, la ley de conciliación laboral, el sueldo mínimo, son tremendas leyes. sí. No son de grandes luces y no son inmediatas, por lo menos la ley de las 40 horas o la ley de pensiones esto se va a ver en dos gobiernos Gradual, más. claro. Pero son, claro, son legados interesantes a destacar que, una vez más, lamentablemente, el gobierno no ha tenido la capacidad Mm. de difundirlos de manera exitosa. Claro, y que van a impactar quizás con un plazo un poco más largo, pero en el día a día de las personas. Y yo creo que ahí, claro, a la gente le hace sentido este tipo de leyes. La pregunta sería entonces si esa base que vota o que apoya al presidente Gabriel Boric va a apoyar también a Carolina Toá, entendiendo que son de dos alas distintas, más allá de esta cercanía que mencionaba usted. Ahora, más allá de las candidaturas, ¿cómo lee lo que va a pasar de aquí hasta noviembre? Son 8 meses donde seguramente vamos a ver una campaña muy ruda y me imagino yo con el tema de la seguridad. Quizás como el principal, veíamos que el día de ayer Evelyn Matei, por ejemplo, dijo que con ella no va a haber inmigración ilegal, habló de cárceles en el desierto y bueno, empiezan a sonar ese tipo de cosas que cautivan a la ciudadanía. Claro, son cautivantes, muy bien lo dices tú, son atractivas, pero son idílicas, ¿ah? O sea, Sí. creo que con más de, puedo equivocarme porque hace mucho que no estudio geografía, pero más de 8.000 kilómetros de frontera, decir que no va a haber migración ilegal por pasos no habilitados es lo que uno espera, es el ideal, pero es muy difícil de constatar. Hacer cárceles en el desierto, claro, es algo factible, pero tengamos ojo también y cuidado con caer en las propuestas populistas de algunos gobiernos cercanos o de algunos candidateables también. El presidente de Republicano decía que estaban dispuestos a ir a tribunales internacionales a cambio de garantizar la seguridad, o sea, corriendo el tejo de las normas constitucionales y legales que rigen a nuestro país. No hay duda de que es el tema más importante hoy Sí, y urgente. sí. Urgente, no siempre necesariamente importante. Y es verdad que la inmigración ilegal se ha incrementado en este gobierno, porque la migración legal se restringió considerablemente, o sea, ya no es fácil llegar por pasos fronterizos legales, o sea, decir, vengo de turista, a ver, espérate, no cumple con las condiciones de vuelta. ¿Ah? Mm, Eso en el gobierno pasado era al revés, había mucha migración legal, o sea, gente que entraba como turista y se quedaba en el país, y por ende no era necesario hacer la migración ilegal, recordemos como se decía que las puertas estaban abiertas para todo quien venga huyendo de Venezuela, lo que es una realidad terrible tener que arrancar de su país, pero todo eso son migrantes que ingresaron por pasos habilitados, pero que se transformaron en ilegales al interior de nuestro país. Entonces la balanza igual es de suma cero. Vamos a escuchar muchas mucho. promesas, Mm. la invitación, como uno como académico por lo menos es a los alumnos, a la audiencia, vean la magnitud de la promesa
y la veracidad o la realidad de las propuestas que se plantean, porque a veces hay mucho de show en esto y de impracticabilidad posterior. Y cuando ya eres presidente o presidenta, estas promesas se olvidan en este, en el anterior y en los futuros gobiernos. Recordemos que Donald Trump dijo que iba a solucionar la guerra de Ucrania antes de asumir en la Casa Blanca. Y ahí estamos todavía sin saber qué va a suceder en ese territorio. Promesas aguantan muchísimo, el papel aguanta mucho. Eso mismo quería concluir, ¿no? Las promesas aguantan mucho, las vamos a ver seguramente de todos los sectores en estos 8 meses que vienen por delante. Lo importante, como dice usted, es hacer este tipo de entrevistas para entender en qué escenario estamos, lo que se viene y votar con responsabilidad. Felipe, le damos las gracias por esta entrevista y darnos luces de cómo se viene el panorama político de este 2025. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, saludos a todos y a todas. Bien, pues ya sabes, noviembre entonces a votar con responsabilidad y muy informados por las pantallas de Canal 13. Son ya las 8:36, vamos a la última pausa y regresamos de inmediato con más. Justo lo